título del mensaje de esta noche es Dos amos, dos reinos. Y el tema que vamos a tratar es los reinos y los señores. Y vamos a dar lectura a Lucas capítulo 16, versículo 13. Evangelio de Lucas capítulo 16. ¿Lo tiene? Dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Padre celestial, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, porque tú eres bueno. Concédenos la gracia, Padre justo, de recibirnos en tu presencia y hablarnos. Deseamos que tu Santo Espíritu transmita tu voz, tu palabra, la Biblia, la revelación de ella a cada uno de nosotros, conforme a tu misericordia y necesidad que tenemos de ti. Y que cada uno de nosotros sea edificado y transformado para la gloria de tu santo nombre. Haz que toda voz ajena a la voz de tu Espíritu en los aires, en la tierra y debajo de la tierra, toda voz demoníaca, Señor, sea enmudecida para la gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Saludos a su hermano a un lado suyo, dígale: te amo en el amor del Señor. Y un poquito más. Los reinos y los señores. Desde el principio de la creación encontramos que el deseo de Dios fue que el hombre reinara, que el hombre gobernara. Nunca fue la idea de Dios que el hombre se gobernara a sí mismo, ni que el hombre gobernara al hombre o tuviera dominio sobre el hombre. Cuando Dios expresa el deseo porque el hombre reine o gobierne, lo hizo de una manera sencilla y especial. La Biblia dice que todas las cosas fueron sometidas debajo de sus pies. En el Salmo 8, el que vamos a dar lectura ahorita. Toda la creación, dice la palabra de Dios, quedó sujeta a la voluntad del hombre. Ese fue el deseo de Dios, de que el hombre tuviera dominio sobre lo que él creó. Este dominio no se limitaba solamente a que los animales le obedecieran, sino que aún las cosas mismas de la naturaleza estaban sujetas a él. Esa fue la razón quizás por la cual el Señor Jesucristo, cuando vino y reprendió a los vientos, y el mar lo reprendió y cesó el viento y el mar se hizo quieto, es la razón por la cual Jesucristo como hombre, los elementos le obedecieron, porque Dios había sujetado todo debajo de los pies del hombre. O sea, le había dado una completa autoridad. Dice el Salmo 8 así, versículo 1: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, fue Señor sobre todo lo creado, y todo estaba bajo sus pies. O sea, estaba bajo su autoridad. Las aves de los cielos, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, y todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Fue el deseo de Dios que el hombre gobernara o tuviera dominio sobre lo creado, pero era el deseo de Dios el Señor, ser Él el Señor de todo. Aleluya. Cuando el hombre pecó, cuando la serpiente engañó a Eva y a Adán, cuando ellos pecaron, el hombre perdió su autoridad sobre lo que Dios le había dado autoridad. Y cuando ellos pecaron, de ahí en adelante nació en el corazón de los hombres, después que comenzaron a multiplicarse, el deseo de dominarse unos a los otros. Fue precisamente la grandeza que Dios puso en el hombre que despertó en el hombre mismo el deseo de dominarse unos a otros.
De ahí en adelante los hombres que miraban a otros con potencial siempre tuvieron el deseo de estar por encima de ellos. Es la razón por la cual las naciones quieren ejercer dominio sobre las otras. Cuando una nación es poderosa y otra nación empieza a crecer, su ideal es llegar al punto de estar a la medida de ellos y luego ejercer dominio, porque es un dominio torcido, es un dominio que no es sano, porque no proviene de Dios. ¿Sí me explico? Pero fue la grandeza misma del hombre que trajo el deseo al hombre de dominarse. Entonces los reinos de este mundo son el reflejo de los reinos espirituales que ya existían. Antes que el hombre fuese creado, Dios creó todas las cosas. La Biblia dice que las estrellas del cielo se regocijaban el día que Dios creaba la tierra. Ya habían las estrellas en el cielo y otros muchos planetas y otras muchas galaxias, pero cuando el hombre formó a la tierra había algo especial en ella. Aleluya. Algo muy espectacular, algo muy glorioso que Dios había puesto debajo de los pies del hombre. Y antes que el hombre fuera creado, todo lo que usted y yo no podemos ver ya había sido creado por Dios. Y en los reinos del mundo tienen el reflejo de los reinos que ya existen. Antes de los reinos del mundo ya existían dos reinos: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Ya existían dos señores, uno tirano y el otro santo. Amén. Vamos a ver en esta noche tres reinos distintos. Número uno, el reino de Satanás. Este reino es de tinieblas y maldad. Las tinieblas consisten en que los seres humanos no pueden distinguir entre la luz y las tinieblas, y aunque por naturaleza los hombres saben lo que es malo, no temen a las consecuencias de la maldad o no temen al resultado de sus obras. Eso es ceguera espiritual, eso es tiniebla. No pensemos que las tinieblas, el reino de las tinieblas es oscuridad semejante a la que estamos acostumbrados a distinguir cuando llega la noche. Cuando se habla de tinieblas, habla de una ceguera horrorosa que el diablo ha traído sobre los seres humanos. La verdad es que no sabemos exactamente cómo es el reino del diablo, si hay luz ahí o no hay luz. Lo que sí sabemos es que está destinado a una tiniebla muy grande, literalmente hablando. Pero cuando hablamos del reino de las tinieblas, hablamos de un reino de maldad que está por encima de la creación humana. Entonces Dios puso en el hombre un sentido natural sobre lo que es bueno y lo que es malo. El hombre por naturaleza propia puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo desde una edad casi de entre los 9 y los 10 años. Hoy en día la mente de los niños está más despierta que antes. Antes había mucho más inocencia, hoy no. Hoy a edades muy tempranas se reconoce lo que es bueno y lo que es malo. Pero curiosamente, aunque el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo, no le teme a las consecuencias de lo que es malo. Porque si tuviera temor a las consecuencias, no haría lo que hace. Y desafortunadamente las tinieblas han tocado también la iglesia, al punto que muchos cristianos no valoran lo que la palabra de Dios misma dice. La palabra nos dice las consecuencias serias de la desobediencia o de la ceguera espiritual. La Biblia nos habla de la paga del pecado, es una paga muy grande y es muerte. ¿Por qué razón entonces el hombre no teme los resultados de la maldad? A eso el apóstol Pablo le llama ceguera espiritual. En el capítulo 1 de los Efesios, él ruega para que los efesinos tengan revelación de Dios, para que el espíritu del entendimiento les sea abierto. Vamos a ver a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, o sea, tapado, entre los que se pierden está encubierto, no entre nosotros que entendemos las cosas, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo, hablando del diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el evangelio significa buena noticia. El diablo nunca trae una buena noticia. Él no tiene buenas noticias que dar. Amén. El evangelio es buena noticia, el evangelio es luz. Pero aquí hay algo interesante. El apóstol Pablo dice que entre la gente que se pierde, nunca se pierden porque nunca entendieron el evangelio.
Y aunque la persona sepa lo que se le está diciendo, no significa que esté entendiendo. Porque si entendiera el beneficio y el problema en que se mete al rechazarlo, no lo rechazaría, pero lo rechaza. Entonces no se trata de que no sepa lo que se le está diciendo, o que no entienda, no sabe exactamente lo que se le está diciendo. Pero lo curioso es que el apóstol Pablo afirma que esta ceguera opera en los incrédulos, no solamente en los que se pierden, porque también hay cristianos que no creen. Hay cristianos que tienen una vida muy, muy mala, que no está de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué razón será eso entonces? ¿Por qué razón, sabiendo que el mal tiene una paga, no teme? ¿No es acaso eso tinieblas? ¿No es acaso eso incredulidad? Por supuesto que sí lo es. Él cree que Dios lo puede bendecir y anhela que Dios lo bendiga. Pero cuando se trata de negarse al pecado, dice: no hay problema, Dios es bueno, estamos bajo la gracia. Aleluya. Y la Biblia dice que el Dios de este siglo está operando bajo esa persona. También en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. La corriente o las modalidades no solamente de las modas de vestir, sino las distintas modalidades que a través de las edades el diablo ha inspirado para pecar. ¿Sí me estoy explicando? El pecado siempre ha existido, siempre ha sido el mismo, pero la estrategia cambia. Y los hijos, dice la Biblia dice que este espíritu es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No nos extraña que el mundo sea así. No nos extraña que el mundo corra tras el mejor antro que se acaba de abrir. No nos impacta eso. Pero ese mismo espíritu opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo dije? Hijos. ¿Usted es hijo de Dios? Muy bien, ese opera entre los hijos de Dios. ¿En cuáles? En los que desobedecen a Dios. Entonces el mundo de tinieblas ha afectado también grandemente a la iglesia y debemos cuidarnos de semejante cosa, porque es un reino. Amén. Es un Señor. El diablo ha provocado una terrible ceguera espiritual en la humanidad, en toda la humanidad. Ahora, ¿cómo opera ese poder? Sencillo, haciendo que las cosas de este mundo sean más atractivas que las cosas del reino de los cielos. El diablo es muy astuto. El diablo también conoce la palabra de Dios. El diablo sabe perfectamente lo que existe en el reino de los cielos, porque de allá fue arrojado. Y el diablo sabe perfectamente que a nosotros no se nos dio demasiada información de las cosas que existen en el cielo. Jesucristo dio más información del infierno que del cielo. Y eso es bueno para nosotros, porque los hombres somos muy dados a desviar la atención de lo que es Dios. Dios no quiso hablar mucho del cielo y de lo que en el cielo hay, para que la figura atractiva y lo que sea bueno para nosotros y lo que anhelemos sea precisamente el Señor Jesucristo y no lo que hay en el cielo. El diablo, sabiendo eso, hizo que las cosas de este mundo fueran más atractivas que lo que hay en el cielo, aunque no lo son. Por supuesto que no. Pero dado que cosa que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman, ahí está el asunto. Entonces, hermano mío, el programa de televisión, su programa favorito, la película favorita, la novela favorita, son más atractivas que una hora de la lectura de la palabra de Dios. Ups. El partido de fútbol, los compromisos sociales son más deliciosos que ir a la iglesia. Una muchacha inconversa, una novia inconversa es mucho más apasionada que una cristiana. Se deja llegar más lejos. Y es menos aburrido salir con un inconverso que con un cristiano. Porque el cristiano tiene temor de Dios y no te va a llevar al antro, el otro pelado sí te va a llevar. ¿Ves? El diablo lo ha hecho así. El diablo es muy astuto. Él sabe perfectamente cuáles son las debilidades del hombre. Aleluya. Tengamos mucho cuidado con ese perverso,
Porque el Señor Jesucristo nos advirtió acerca de Él y dijo que Él era muy astuto y a qué vino a este mundo. Si usted mira la palabra de Dios, se dará cuenta que el diablo no tiene otro motivo de ser que el de destruir a la humanidad y entre ellos a todos los cristianos. No tiene otra razón de ser. Y Cristo nos advirtió de su venida. Le dijo, tengan cuidado con Él. Mira el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Cristo dijo así: el ladrón, hablando del diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Tres cosas Jesucristo señaló de ese perverso. Primero, vino a hurtar. ¿Qué es lo que realmente le hurta al hombre? Lo primero que al diablo le interesa más hurtar de la humanidad es la imagen que Dios plasmó en él, de Dios mismo en él. Cuando el diablo logra quitar la imagen de Dios en el hombre o distorsionarla, él ha ganado una grande batalla, porque la imagen de Dios se distorsiona en la vida del hombre cuando se convierte en un pecador. Amén. Y de ahí en adelante roba todo lo que pueda robarte. Todo lo que te pueda quitar, él lo hará. Y también vino para matar. El diablo nunca se acercará a nosotros sinceramente. Se acercará contigo y te ofrecerá algunas cosas y riquezas y lo que tú quieras, pero por detrás de eso lleva el cobro de la vida. Sus intenciones es también de destruir. O sea, la finalidad del diablo, en pocas palabras, es borrar de la faz de la tierra a todos los seres humanos. Y mucho más al cristiano, al Hijo de Dios, porque ahora usted es más odiado que antes. Amén. Antes éramos odiados por el diablo porque teníamos la imagen de Dios. Ahora somos odiados porque somos hijos de Dios. Mucho más odiados que el resto de la humanidad. Así que no se crea del diablo, no se crea del reino de las tinieblas, porque nada bueno hay para nosotros. En 2 de Corintios 11:3 dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De acuerdo a el testimonio propio de nosotros mismos y lo que los conocedores del cuerpo afirman que tenemos 5 sentidos. Sí, ¿verdad? La vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. 5 sentidos tiene el hombre. Si usted mira a través de la palabra de Dios, se dará cuenta que los 5 sentidos del hombre fueron creados, le fueron dados por Dios para su satisfacción y defensa. Porque por los sentidos podemos disfrutar del sabor de las cosas, del tacto de lo que es agradable, del oído de lo que es agradable, de la vista, los paisajes maravillosos y todo lo que es bueno y sano. El gusto por lo que podamos tragar agradable, que sea bueno. Dios lo puso para el beneficio del hombre, pero también lo puso para su defensa. Porque Cristo dijo que si mirábamos a una mujer y la codiciábamos, ya habíamos adulterado con ella en el corazón. También prohibió que no robáramos, que no tocáramos lo ajeno. También pidió que apartáramos el oído de lo que es malo. También habló de los comilones y los bebedores. Entonces el diablo descubrió, hermanos míos, que los 5 sentidos del hombre son para su satisfacción, pero nunca el hombre se pone a pensar conforme a lo que está escrito, porque el hombre no se da cuenta que los 5 sentidos son para su defensa, que los 5 sentidos le servirán para rechazar lo que es malo. Y Pablo dice que él teme que nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Aleluya. El diablo sabe eso. No dejes que el diablo ministre tus sentidos, ni los ojos, ni los oídos, ni la boca. Nada, absolutamente nada, para que Jesucristo vea que usted es fiel, para que se sepa que usted es fiel. Amén. La serpiente vino y le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que de todo árbol del campo, del huerto no puede comer. Y ella dijo: no, solamente de ese.
Y cuando el diablo dijo que no era malo, entonces ella vio que el árbol era agradable, codiciable, y le había sido prohibido que no lo comiera ni lo tocara. Pero ella vio, sus glándulas gustativas se le aflojaron la saliva, y luego tocó, y luego lo tragó, luego lo tuvo. ¿Sí me explico? El diablo es un perverso. Él reina en este mundo. Tenga cuidado. 2. El reino de Cristo. Lo glorioso del reino de Cristo es que está dentro del reino de Satanás y no puede evitarlo. El reino de Cristo y su señorío es de luz y de paz, de vida eterna y de vida en abundancia. Y está dentro de las ruinas de este mundo, donde no hay, Cristo dio. Dentro de las miserias de este mundo, donde reinaba por completo Satanás, Cristo implantó su reino, y donde no había luz, o donde no había, dio luz, vida eterna, vida en abundancia, paz. Le explicaré. Para esto me traje mi pelotita, aleluya. Juan dice que el mundo entero está en manos del maligno. Cuando Cristo vino a este mundo, el reino de Satanás, Satanás reinaba sobre toda la humanidad. Juan, después que partió Jesucristo, dijo: el mundo entero está en el maligno. ¿Y qué fue lo que dijo Jesucristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. Y también dijo: Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Lo tremendo de esto es que Jesucristo vino e implantó su reino de luz, de paz, de vida, en medio de un mundo de tinieblas, en medio de un reino perverso, para la gloria de Dios y ruina del diablo. Y por más que el diablo intente quitarlo de ahí, no lo podrá quitar. Él vino e irrumpió. Estamos rodeados de tinieblas, pero somos la luz. Aleluya, somos la luz. Así es el reino de Jesucristo. Donde todo estaba en ruinas, Él vino y dio luz, vida eterna, vida en abundancia, paz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dice la Biblia: vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. A vosotros, dice Pedro, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es el reino de Jesucristo. Ahora, qué curioso que el Señor no tiene problemas con eso. Amén. Ningún problema. Y nos dejó su Santo Espíritu, nos dejó su palabra para que pudiéramos subsistir perfectamente en medio de este mundo de maldad. Aleluya. Solamente la persona que se debilita por su propio deseo cae en tiniebla. Nada más. El reino de Jesucristo es maravilloso. Aleluya. Somos un aguijón para el costado del diablo. Somos un retorcijón de intestinos para el diablo. En sus puras narices vino y se implantó el reino de los cielos. Aleluya. Juan 8:12. Otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo entero. No importa que el reino de las tinieblas esté aquí. Él es la luz del mundo entero. Y nos ha dejado a usted y a mí para que llevemos su luz. Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado
de muerte a vida. Amén. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahí dentro del reino de las tinieblas, hermano mío, vino el Señor Jesucristo a dar la vida eterna. Donde había muerte, hubo vida. Donde reinaba el caos y la tiniebla, la luz resplandeció. Esto es precioso. Hemos pasado de la muerte a la vida. Amén. Dice también Juan 14:27, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay algo interesante aquí. El diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. También Juan 10:10, la segunda parte del versículo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano mío, si esta palabra que estamos viendo aquí no se cumpliera cada día en cada uno de nosotros, entonces usted y yo no estaríamos vivos ni disfrutaríamos de lo que es nuestro. Porque el reino de las tinieblas estaba aquí en la tierra. El diablo tenía el dominio sobre la humanidad entera. Usted piensa que si Jesucristo no estuviera obrando un milagro continuo de sustentación en nuestras vidas, tendríamos que comer. En absoluto. Habiendo decidido por Jesucristo, en absoluto. Porque el diablo tiene el dominio sobre los mercados y sobre los reinos de este mundo. No sé si me estoy explicando bien. Voy a retomar el asunto. Dado que usted y yo nos arrebataron de las manos del diablo, de su reino al reino de Jesucristo, y él controla los negocios del mundo, no tendríamos que comer. Porque lo que comemos procede del mismo mundo que se abastece la humanidad entera. ¿Por qué es entonces que tenemos para comer, vestir y andar bien? Porque Cristo vino para eso. Aleluya. Somos tan odiados por el diablo que no habría nada para nosotros. Yo sé que hay otra parte que no me estoy metiendo ahí en ese asunto. Dios tiene el dominio sobre todo. Y Él mueve las palancas de todo. Pero serían así las cosas. Amén. Juan 14:27 también dijo Cristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Digo, ¿hay razones suficientes para que el corazón se turbe en la actualidad? Por supuesto que sí. Estamos viviendo en la era del estrés. Estamos viviendo en los tiempos en que los ansiolíticos y los antidepresivos tienen un mercado, una demanda grandísima. La inversión mayor de la humanidad hoy en día son los medicamentos contra la depresión y la ansiedad. Amén. Investíguenlo. Verá cuánto dinero se gasta. Y sin embargo Jesucristo está diciendo, porque su reino está entre nosotros, la paz os dejo. La paz en sí, la paz. Pero luego dice, mi paz os doy. Aleluya. La paz con la que él vivía, con la que siempre se sostuvo, es una de las mejores herencias que Jesucristo nos ha dejado, para que la disfrutemos hoy. Cuando lleguen esos ataques de ansiedad y de depresión, de tristeza, acuérdese de Jesucristo. Acuérdese de lo que Él dijo. Aférrese a la palabra, hágala suya, tráguela, vívala, abrácela, y se dará cuenta qué eficaz es. Amén. Ese es el reino de Jesucristo. Y está aquí en este mundo donde todo está en manos del diablo. 3. Los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo
tienen la influencia de los reinos espirituales. Algunos reinos no solo tienen la influencia del reino espiritual, sino su dominio, hablando del reino de las tinieblas. Y somos conscientes que ningún reino tiene en sí el señorío de Cristo, sino solo una leve influencia. En la actualidad, todavía Jesucristo no reina sobre toda la humanidad. Amén. No reina sobre los reinos. Un día lo hará, pero no ahora. Por otro lado, hemos tenido reinos que a través de la historia nos dan testimonio que han operado bajo el dominio de Satanás, que han sido casi una copia del reino de las tinieblas. Han existido reyes y príncipes tan malvados que reinaron con la misma mente de Satanás. Le voy a presentar algunos cuantos. Adolf Hitler dice: el extremo derecho por excelencia, obsesionado por la pureza de la raza aria y la supremacía alemana, exterminó a 6 millones de judíos. Junto a estos, otros grupos humanos como gitanos, eslavos, comunistas, testigos de Jehová, discapacitados, homosexuales y disidentes políticos y religiosos. Llevó al mundo al conflicto más grave y sangriento de la historia, la Segunda Guerra Mundial, donde perdieron la vida más de 70 millones de personas. ¿Tenía la mente del diablo o no? Por supuesto que sí. 2. Vlad Tepes dice así de este hombre: media punta para el emperador de los Cárpatos. Fue visto como rostro de maldad suprema por sus contemporáneos. Se estima que liquidó a unas 100,000 personas y que gozaba contemplando las torturas, descuartizamientos y empalamientos que llevaban a una muerte lenta y agónica a sus víctimas. Para erradicar la pobreza, invitó a comer a miles de mendigos y luego les prendió fuego. Sirvió de inspiración a Bram Stoker para su novela Drácula. 3. Iosif Stalin. El extremo izquierdo es para el tirano puño de acero, que rigió los destinos de la Unión Soviética de 1922 a 1953. Con sus purgas asesinó a unos 10 millones de personas que se oponían a su régimen, llegando incluso a eliminar a su propia familia. 4. Pol Pot. La otra punta del ataque es para el camarada 1, se le nombraba. Sembró Camboya de minas a las que llamaba los soldados perfectos. Asesinó a millones de compatriotas. Los cristianos y monjes budistas eran asesinados en masa, y en solo 3 días la población de Phnom Penh redujo sus habitantes de 2 millones a solo 25,000. Cuando fue arrestado, mandó matar a su mujer y a sus hijos. Tenemos también a uno sin nombre que se le decía el carril zurdo y le decían el déspota solitario, zar de Rusia entre 1547 y 1584. Uno de sus rituales de tortura era grabar a fuego en la piel de sus víctimas. Sin un terror semejante, no es posible que haya justicia en el reino. Entre las fechorías de las que alardeaba estaba la de haber violado a más de 1,000 vírgenes. Augusto Pinochet. 6. Para el centro de la defensa tenemos a este admirador del dictador español Francisco Franco, que no reparó a la hora de aplicar el terrorismo de Estado, que básicamente consistía en una violación continuada de los derechos humanos aplicada contra los chilenos que no comulgaban con las ideas del régimen. Entre sus horribles creaciones figuran las cavernas de la muerte. 7. Tenemos también a Nerón. Como libero figura el emperador del exceso. Asesinó a su madre, a su mujer y a todos los que le llevaban la contraria. Implacable perseguidor de cristianos, a quienes se les achacó el devastador incendio de Roma. Plinio el Viejo le describió como enemigo de la humanidad. Y luego tenemos al Idi Amin como mediocentro defensivo, el tirano caníbal,
exterminó a 300,000 personas de su propio país, Uganda. Se ufanaba de haber comido carne humana, aunque la encontraba demasiado salada. Y si usted va a la historia, se dará cuenta que hubo reyes y emperadores locos, aparte de estos, locos que gobernaban sus países en total locura y que hacían de su dominio un horror. Pero ¿de qué nos admiramos hoy? Hoy tenemos políticos muy poderosos. Hoy tenemos que las Naciones Unidas ya están casi exigiendo que se apruebe por el mundo entero el matrimonio entre homosexuales y lesbianas, la adopción de hijos, y que se les den todos los derechos que cualquier otro ser humano creado por Dios tiene. ¿De qué nos admiramos ahora? Si tenemos tantos gobernantes y tantas personas en este mundo que han dado su voto para que el aborto sea legal, ¿de qué nos pueden admirar hoy? ¿Qué reinos de la actualidad, de qué reinos de la actualidad podemos estar orgullosos? Los reinos de este mundo son el reflejo de los reinos espirituales, no podemos negarlo. Pero usted y yo pertenecemos a un reino que es completamente distinto. ¿Por qué dejarnos influenciar por lo que no es de nuestra naturaleza? ¿Por qué simpatizar con lo que no es del reino de los cielos? ¿Por qué dar nuestro voto por cobardía a lo que no es? Amén. Sin contar toda la maldad que a través de la historia se ha visto en todos los reinos del mundo, mayormente en los que se han prohibido la Biblia. Tenemos que ser conscientes que Cristo no reina en el mundo por ahora. Y esto es extraño, porque su reino está entre nosotros. Se ha prohibido en muchos reinos del mundo la lectura de la palabra de Dios, en muchos lugares, pero no a nosotros, no al cristiano, no al Hijo de Dios. Y por la lectura de la palabra de Dios muchos han dado la vida. En Rusia, en China comunista, en Corea del Norte y en otros países, muchos han cambiado. Las Alemanias comunistas, hermanos míos, vivimos en un país que se nos permite tener las Biblias que querramos. Tenemos que conocer nuestro reino. Amén. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Se da cuenta? No hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe. Cristo dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando Cristo fue interrogado por Pilato, le dijo, mi reino no es de este mundo. Aleluya. Pero lo trajo a este mundo. Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así son los reinos de este mundo. El diablo es el príncipe del aire y su influencia demoníaca la ha puesto en este mundo. Él es el que dirige las modalidades pecaminosas de este mundo. Por eso ese espíritu opera en los hijos de desobediencia, en los que no obedecen a Dios. Amén. Están bajo su dominio. Juan 5:19. Y sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Amén. Y el mundo entero, dice Juan, está bajo el maligno. El mundo entero. Repita conmigo, el mundo entero. Con más injundia, el mundo entero. Así está escrito. No podemos evitarlo. El mundo entero está bajo el maligno. Pero el reino de los cielos está aquí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Cristo vino para darnos entendimiento acerca de lo que es verdadero y lo que es malo. No tenemos excusa. Tenemos entendimiento de parte de Jesucristo. Aleluya. La buena noticia es que Cristo reinará con nosotros. La buena noticia es que Cristo reinará y nosotros con Él. Y su reino no tendrá fin, y someterá todo dominio y toda potestad a su voluntad. Todo por completo. 2 Timoteo 2:12. Mire qué precioso versículo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Cristo dice: si tú sufres por causa de mí, si sufres por causa del reino de los cielos, justo es que reines conmigo. Aleluya. Cualquier sufrimiento suyo por causa del reino de los cielos, hay una recompensa gloriosa. Reinaremos con Él. Si tu papá, mamá, esposo, hijos te rechazan, lo que sea, eso es sufrir por Jesucristo, y permaneces firme, eso es sufrir por Jesucristo. Si hay persecución en el trabajo, te corren porque eres cristiano, eso es sufrir por Jesucristo. Si se fueron de ti en la escuela porque te testificas, eso es sufrir por Jesucristo. Y justo es, dice Él, que reines conmigo. Pero también es justo que si lo negamos, Él también nos niegue. Amén. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Apocalipsis 20:4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. 6. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Aleluya. Aunque por ahora estemos rodeados de tiniebla, aunque por ahora suframos un poquito de tiempo, viene el momento en que reinaremos con Él 1000 años sobre la tierra. Lo que ahora no se ve, entonces se verá. La Biblia dice que Él regirá las naciones con vara de hierro. Después de el arrebatamiento, de la gran tribulación, van a quedar seres vivos durante la gran tribulación y se multiplicarán en el milenio. A una multiplicación maravillosa. Las mujeres van a parir de 13 a 14 hijos. Es una puntada mía. Pero se van a multiplicar, dice la palabra de Dios, muchísimo. La Biblia dice que en aquel día no habrá tinieblas. El diablo estará atado por 1000 años en el infierno. Un gran ángel con una gran cadena lo amarrará por 1000 años. Solo reinará Jesús. La tierra se va a sacudir tan violentamente que toda la tierra que produce quedará al ras de la tierra. La luna brillará como el sol, y el sol 7 veces más. La tierra se va a alinear perfectamente, el clima perfecto, va a producir perfectamente, y vamos a venir nosotros que aguantamos la vara, aleluya, y reinaremos con Él por 1000 años. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Lucas 1:32. Este será grande, dijo Simeón, y será llamado Hijo del Altísimo, dijo el ángel, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Un día Jesucristo reinará. Concluyo. No podemos servir a dos señores. Así está escrito por Jesucristo. Porque quedaremos bien con uno y mal con otro. Si quedas bien con el diablo, te pagará muy mal. Si quedas bien con Cristo, aunque por hoy padezcas, la recompensa será grande. Todo aquel que sirva al diablo, el diablo nunca le pedirá cuentas. Pero Dios sí. Amén. Tienes que tomar una buena decisión de renunciar por completo al reino de la Satanás y su dominio y vivir para Cristo. No hay más que dos opciones. O le sirves al diablo o le sirves a Jesús. Póngase de pie.